Bienvenidos a Tecnópolis. Es este un espacio en el que vamos a descubrir un Aragón que para muchos es desconocido. Les estamos hablando del Aragón que invierte en las nuevas tecnologías, del Aragón que crea, del Aragón que innova. Y lo haremos cada domingo de manera que todos, expertos y novatos, podamos entenderlo. Es toda una apuesta, todo un desafío que hoy comienza aquí, en este plató de Aragón Televisión. Les avanzamos ya los contenidos de nuestro primer Tecnópolis. Todo accidente deja unos rastros en la calzada. En Centro Zaragoza investigan esas huellas para reconstruir accidentes de tráfico. Nuestros animales merecen la mejor de las atenciones. Por eso en el Hospital Veterinario cuidan de su salud utilizando las últimas tecnologías. Llevar abrochado el cinturón es una medida de seguridad que salva la vida a la mitad de los accidentados en carretera. Es una norma de tráfico que no todos cumplimos. Lo que ahora van a ver son imágenes rescatadas de una cámara fija situada en el interior de un túnel. 3.000 personas murieron el año pasado en España, 164 en Aragón. La distracción y el exceso de velocidad fueron las principales causas de los accidentes. Sin embargo, no toda la responsabilidad fue de los conductores. El 5% se debió a fallos estructurales en los vehículos. Cuando esto sucede, cuando el vehículo falla, se pueden averiguar las causas que han provocado el accidente. En Pedrola, en la provincia de Zaragoza, se encuentra el Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos. Las aseguradoras de automóviles son las principales clientes de este laboratorio, también conocido como Centro Zaragoza. En él trabaja un equipo de más de 100 especialistas que realizan exhaustivos análisis de todas las evidencias físicas que se han encontrado en el lugar del accidente. Estos indicios son los que han quedado patentes en los vehículos y en la calzada, pero también, por desgracia, en los ocupantes que iban dentro. Bien, una de las principales líneas de actividad de Centro Zaragoza es la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. Se realiza a partir de las evidencias físicas que han quedado sobre la carretera y sobre los vehículos fundamentalmente. Por supuesto también teniendo en cuenta las manifestaciones de testigos e incluso las manifestaciones de los propios implicados que te dan al menos de partida una idea o una hipótesis de cómo ha podido ocurrir. ¿Y qué nos dice qué datos pueden ser más importantes? Bueno, pues las características del trazado, si consideramos que ha podido influir más la visibilidad que la geometría o que la velocidad. Bueno, en accidentes que son especialmente graves por sus consecuencias y que tienen una gran trascendencia social, Centro Zaragoza en ocasiones trabaja a petición de la propia Administración, a través de la propia Dirección General de Tráfico. En este tipo de accidentes, sobre todo, tenemos la oportunidad de colaborar con la Guardia Civil, lo que nos permite, sobre todo, como es en el caso de la muela, acceder de forma inmediata a todos los datos que se tienen sobre el accidente. La velocidad del autobús. En este caso, encontramos que esta velocidad era de en torno a 105 km por hora, cuando el límite para él era de 100 km por hora, lo cual no tiene una especial trascendencia en el accidente. También se dio la circunstancia de que en el momento de este accidente estaba lloviendo. Examinado el trazado de la calzada, examinado el firme, se pudo ver que no había una condensación de agua suficiente como para provocar el accidente. Lo que sí pudimos ver, y es para nosotros la causa principal que motivó el accidente, fue el estado que presentaban las ruedas del eje trasero del autobús. Estas ruedas se encontraban desgastadas, lo que hizo a su vez que ante una maniobra de cambio de trayectoria por parte del conductor perdiera adherencia en el eje trasero y diera lugar a la consecuente pérdida de control y a la consecuencia que tuvo el accidente. Además del hecho de que no existiera una valla metálica de protección que hubiera podido impedir que el autobús se saliera de la calzada, y el otro fue el hecho de que junto a la calzada discurría un cauce de agua, que es donde finalmente volcó el autobús y que propició que hubiera un mayor número de víctimas por el tema de la acumulación de agua dentro del autobús ya volcado. Reconstrucciones como estas permiten a las aseguradoras de automóviles analizar cuál ha sido el grado de responsabilidad de cada uno de los vehículos implicados en la colisión. Pero en Centro Zaragoza no solo se investiga el resultado final en el que quedan los coches involucrados en un accidente, también se estudia cómo afectan a las personas esos choques, de qué manera nuestros cuerpos absorben esos impactos.
Para estas averiguaciones, los especialistas del laboratorio utilizan cobayas que por supuesto no son humanos, nos sustituyen por unos sufridos maniquíes llamados dummies. Estos muñecos son los que se usan en los simulacros de choques. La evaluación de los daños que sufren sus plastificados cuerpos permite conocer cómo nos perjudicaría a las personas. Todo esto y mucho más es lo que se investiga en el Departamento de Biomecánica de Centro Zaragoza. Zaragoza, una vez que se ha analizado el accidente, el movimiento de los vehículos, sus velocidades, etc., utilizamos otra herramienta que nos permite analizar la biomecánica del ocupante. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta herramienta? Ver si realmente el ocupante hacía uso del sistema de retención, el cinturón, si el reposacabezas lo llevaba colocado correctamente y, por ejemplo, si se activó el airbag en el caso de la colisión. También nos permite analizar el movimiento del ocupante y ver los parámetros de lesión o analizar los parámetros de lesión que ha sufrido este ocupante. La colisión tiene lugar en pocas milésimas de segundo, entonces la capacidad de agarrarte, sujetarte es nula. No, el latigazo cervical es una lesión muy típica de un alcance en ciudad, a baja velocidad. Se produce normalmente porque no llevamos el reposacabezas bien colocado. El reposacabezas habría que llevarlo a una altura por encima de los ojos y a unos 4 centímetros de nuestra parte trasera de la cabeza, es decir, alto, lo más alto posible. En este caso estamos analizando una colisión por alcance que ha tenido lugar en casco urbano a baja velocidad. Entonces nos estamos centrando en lo que es el movimiento de la columna vertebral. Este software también nos permite analizar, por ejemplo, casos de atropellos. En estos casos también utilizamos dummies o modelos validados. Lo más importante, como podéis ver, en el caso del atropello es la parte frontal del vehículo. Entonces es muy importante realizar una modelización exacta de lo que es la parte frontal del vehículo, que es en este caso con lo que impacta al peatón. El airbag, los frenos ABS, ¿pueden garantizar la vida de los conductores y sus acompañantes? El número de muertos en las carreteras por año, recordemos, más de 3.000, nos dice claramente que no. En esta búsqueda por conseguir un vehículo más seguro, más fiable, el Centro Zaragoza ha puesto su punto de mira en la carrocería. No siempre los materiales de que está hecha son los más adecuados. Por eso, en este laboratorio se analizan todas y cada una de las piezas. Lo hacen sometiéndolas a las más adversas condiciones. Solo así pueden averiguar hasta qué punto son capaces de resistir en caso de accidente. De entre todas estas pruebas que sirven para evaluar los materiales, hay una especialmente chocante. Su protagonista, cómo no, el dummy. Bueno, el péndulo es una instalación que hemos diseñado íntegramente aquí por nuestro equipo de ingenieros. Decir que a este nivel, a nivel europeo, solamente hay 3 instalaciones de este nivel. Se introduce en el programa informático cuál es la velocidad de impacto que queremos. El péndulo sube hasta una altura determinada y el péndulo, que tiene exactamente la misma masa que el vehículo sobre el que va a impactar, se acciona. Lo utilizamos, como digo, para impactos a baja velocidad, por lo tanto estamos hablando de por debajo de 40 km por hora. Otra de las zonas importantes del centro de investigación es el laboratorio de ensayos. Aquí en el laboratorio de ensayos verificamos cómo son las características de las piezas de los vehículos y verificamos su calidad, la calidad del recambio, fundamentalmente de carrocería. Esta es una cámara climática. Aquí lo que se reproduce son las condiciones de temperatura y humedad. Podemos ir desde 40 grados bajo cero hasta 180 grados sobre cero. Por ejemplo, pues una mañana de invierno, cuando arrancamos nuestro coche, que puede estar, pues este invierno pasado, podríamos estar a 4 grados bajo cero en la calle, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo arrancamos y automáticamente tiene que empezar a calentarse el motor. Y además queremos que la calefacción enseguida empiece a calentar el habitáculo. Todas las piezas que están ahí involucradas en ese mecanismo están sometidas a ese cambio de temperatura. Para asegurar que no va a pasar nada, pues hay que ensayarlas primero aquí. Vale, aquí podemos ver, vamos a ver los efectos que causa el sol o la radiación solar, ¿no? Esta es una probeta que lleva aquí expuesta bastantes horas. Es material plástico y bueno, por el reverso, que no le ha dado
el sol está intacta. Sin embargo, por la parte frontal, que es donde ha estado sometida a la radiación ultravioleta, pues solamente pasando el dedo podemos ver que se deshace. Cuando siempre debemos de hablar de categorías de vehículos. Entonces puedes tener unos vehículos pues a lo mejor al cabo de 4 o 5 años están los materiales plásticos ya muy deteriorados, y tienes otros pues, que pueden tener 15 años y estar perfectos, ¿no? Un vehículo que duerme en un garaje dura mucho más que uno que duerme en la calle. Si tenemos un segundo vehículo que están aparcados en la calle, pues veremos que se deterioran mucho antes. Empieza a hacer ruido antes, cuando cogemos un bache suena mucho más, las piezas empiezan a coger holgura. Hasta aquí nuestro paseo por Centro Zaragoza, un laboratorio de aquí, aragonés, que investiga las causas de los accidentes de tráfico y ayuda a mejorar la calidad de los nuevos vehículos que salen al mercado. La ciencia no es una materia reservada en exclusiva para unos pocos entendidos. Está muy presente en la vida, en todas partes, y es mucho más fácil de comprender de lo que parece. Si no me creen, vean lo que hace una empresa formada por expertos en comunicación de la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Vean lo que hace Esciencia. Vamos a comprobar lo que les pasa a la naturaleza cuando cambiamos mucho sus condiciones. En concreto, vamos a ver qué le pasan a las cosas cuando nos ponemos en temperaturas extremas de frío. Para eso hemos traído nitrógeno líquido. En Superman, en los tebeos, cuando se venía al planeta Tierra, como tenían condiciones muy distintas de las de su planeta Krypton, tenía superpoderes. Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con frío. Nosotros sabemos que el frío puede alterar las propiedades de nuestra naturaleza alrededor, como por ejemplo cuando congelamos la carne y aguanta mucho más tiempo y nos la podemos descongelar y volver a comer. En concreto, vamos a hacer un viaje hacia el frío con nuestro amigo el superplátano. Superplátano en principio no tiene ninguna propiedad especial a temperatura ambiente. Igual que le pasaba a Superman en su planeta, no tenía ningún poder especial. Sin embargo, cuando lo metamos en el frío, ahora está en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está muy frío, es un líquido que está a menos 200 grados centígrados, y entonces va a hacer que nuestro plátano baje su temperatura mucho. Hay que dejarle un poquito de tiempo porque, claro, el plátano está a temperatura ambiente, el contraste es mucho, y entonces, bueno, hasta que coge exactamente esa temperatura tarda un poquito de tiempo. El nitrógeno líquido, ya aprovecho y os digo que parece que es algo muy extraño, pero lo tenemos por el aire. Está en forma gaseosa, que nos rodea, es un gas incoloro. ¿Y qué hemos hecho para tenerlo en forma líquida? Pues enfriarlo mucho, hasta menos 200 grados centígrados, y lo tenemos en forma líquida. Yo creo que superplátano ya está. Bueno, ya le ha cambiado completamente sus propiedades. Fijaros que incluso puedo coger un clavo y ya tenemos nuestro plátano martillo. ¿Qué es lo que ha pasado a superplátano? Lo que le ha pasado a superplátano es que al meterlo en el nitrógeno líquido que está tan frío, sus células, que están compuestas mayoritariamente por agua, se han congelado. El hielo es un sólido que tiene distintas propiedades a distinta temperatura, en concreto en temperaturas muy frías, se vuelve muy rígido y nos ha permitido incluso clavar el clavo, perdón. Una vez que tenemos el clavo clavado y el plátano recupera otra vez su temperatura ambiente, ya no tiene ninguna propiedad especial e incluso nos lo podemos comer. Como científicos experimentales que somos, vamos a probar qué nos pasa. Tiene el mismo sabor y estupendo como siempre. No sabemos si ese plátano sabría como el de Canarias, pero desde luego tenía buena pinta. Seguiremos de cerca los experimentos de este divulgador y otros que forman parte del equipo de Esciencia. Ahora les ofrecemos una visita por un centro médico muy especial. Como cualquier otro hospital, tiene profesionales y medios para curar enfermedades, pero hay algo que le distingue. Sus pacientes no son personas. Se trata del Hospital Veterinario, un centro que recibe al año más de 6.000 visitas de mascotas y animales de granja. Les advertimos que algunas de las imágenes que van a ver a continuación pueden resultar un poquito duras. Las hemos incluido porque consideramos que tienen valor informativo. La aplicación de la medicina moderna en el mundo animal ya es una realidad. En el Hospital Veterinario de Zaragoza, los facultativos cuentan con los mismos medios que se emplean para curar personas. Hasta él llegan casos como el de Osa,
una hembra de mastín de los Pirineos a la que en un centro privado diagnosticaron un tumor en una pata. Con solo 5 años es joven para morir. Su dueño, Gil, acude al hospital buscando una segunda opinión. Vale, pues ahora lo miramos todo y comentaremos a ver las opciones que tiene porque, bueno, el pronóstico no es demasiado bueno, supongo que eso... Me han comentado que es complicado, sí. Algo te habrán dicho ya. Vale, pues venga, vamos a mirarlo. Venga, ven aquí, grandullona. Se le ha puesto así porque inicialmente... Pues hace 3 semanas que la operamos y el problema es que claro, pues en un par de descuidos se lo ha tocado, se lo ha modificado. Entonces ha salido los puntos y luego no hay manera de cerrarlo ahora. Vamos a hacer una radiografía y vamos simplemente con una punción, con una citología, pues probablemente podamos pues, tener nosotros, digamos, la imagen de las células que hay ahí y confirmar que es efectivamente un osteosarcoma. ¿Vale? Pero en este hospital no solo se ayuda a mejorar la salud de las mascotas, también se colabora con las industrias que invierten en animales. Con trajes de plomo, así es como el personal sanitario prepara a Osa antes de tomar una radiografía que determine el alcance de su tumor. La técnica radiológica en veterinaria es la misma que se utiliza en humana. Las proyecciones son distintas, la anatomía es distinta, pero la técnica es la misma. En este paciente ya veis que es muy bueno, con lo cual pues, no necesitamos ni siquiera una sedación. En algunas ocasiones, cuando los pacientes son nerviosos, agresivos, sí que necesitamos pues, una sedación previa. Una tijera. Una vez obtenida la prueba seminal, se analiza por un lado la concentración espermática y por otro la movilidad y estado de salud de los espermatozoides. Es un nivel bajo. Es un nivel medio-bajo, sí. La baja calidad es un hándicap para que la yegua quede fecundada. Mientras, en una sala anexa al picadero, Gil conoce el diagnóstico definitivo de su perra. Y bueno, pues efectivamente esta es la pata que tiene esa herida y que, bueno, pues con toda seguridad tiene ese tumor. Y como ves, pues el tumor ha destruido todo el hueso, todo este metatarsiano. En estos casos hay que hacer y se recomienda es, si es posible hacer algo, pues lo único que hay que hacer es amputar. Amputar la extremidad y posteriormente poner un tratamiento de quimioterapia, con el fin de alargar el mayor tiempo posible su vida en buenas condiciones. Y que no hay otra solución, ¿no? Y no hay otra solución. El dueño de la yegua asiste a la primera ecografía de su animal. Con ella se sabrá si la monta ha sido un éxito. Vamos a hacerle una ecografía a esta yegua para hacer un diagnóstico de gestación. Es una yegua de pura raza mallorquina, que es una raza que no hay muchos ejemplares en esta zona. Entonces el semental que la cubrió se va de Zaragoza este mes, entonces el propietario, Domingo, quiere confirmar que esté preñada antes de que se vaya el semental para poderla volver a cubrir en caso de que esté vacía. Todos nos gustaría ser como en cualquier otro hospital, los animales son tratados en diferentes salas. Ahora Osa se encuentra sedada en el preoperatorio. La están preparando para la amputación de la pata. A pesar de la intervención de la amputación, es muy probable que al cabo de 8 o 10 meses la perra desarrolle desgraciadamente una neoplasia, mejor dicho, una metástasis en alguno de los órganos que hemos comentado y el desarrollo final o el final de la perra sea desgraciadamente la muerte. La operación mejorará la salud de la perra. En adelante verá reducida su movilidad, pero tendrá una vida prácticamente normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues está preñada, Domingo. Enhorabuena. ¿Es otra cosa?
Cardiología y cirugía ocular son las principales líneas de investigación del hospital. Solo lleva 3 años funcionando, pero sus responsables ya lo consideran un centro de referencia. Posiblemente seamos de los centros más adelantados en España y posiblemente en Europa. Se hacen cirugías de alto nivel, en algunas ocasiones demasiado, ¿no? En este clínico, donde la vida y la muerte coexisten con toda naturalidad, no hay lugar para excesivos sentimentalismos. Sin embargo, una duda planea sobre el personal sanitario. ¿Dónde empiezan o terminan las emociones de los animales? Quizá el hospital veterinario sea el justo tributo que la especie humana rinde al mundo animal por los valiosos avances que ha proporcionado la biomedicina. Continuamos hablando de salud, pero ahora de la salud de las personas. ¿De verdad nos la tomamos en serio? Malos hábitos como el sedentarismo o el abuso de comida rápida nos pueden pasar factura. De entre todos los órganos del cuerpo hay uno que sufre especialmente. Hablamos del corazón. El infarto es la principal causa de muerte en nuestra comunidad. De este problema y de cardiología saben mucho en un grupo de investigación aplicada del Gobierno de Aragón. Una experta, Montserrat León, nos va a hablar de ello. Hola, buenos días, Monse, ¿qué tal? Muy bien, gracias. En primer lugar, ¿qué es el síndrome metabólico? Bien, el síndrome metabólico es la agrupación de factores de riesgo cardiovascular, que es tener la tensión alta, estar más gordito de lo normal, la famosa grasa abdominal, la curva de la felicidad, tener la glucemia alta, tener el colesterol alto. Con que cumplas 3 de estos factores que he dicho, ya podemos decir que tienes un síndrome metabólico. Entonces, quienes lo padecen de alguna manera están sanos, ¿no? Sí, y de hecho en estudios que hemos hecho en toda España en personas, en trabajadores y por definición sanos, hemos encontrado que sobre todo en hombres, más que en mujeres, pero en hombres hay un 20%. 1 de cada 5 hombres tiene un síndrome metabólico. ¿Podemos identificar alguno de sus síntomas? Sí, sobre todo tenemos que empezar a preocuparnos si vemos la tripita más gorda, o sea, una distribución de grasa en el abdomen, la famosa curva de la felicidad, que no creo que sea tan feliz, pero sobre todo cuando veamos eso, cuando sepamos que tenemos la tensión alta, cuando nos haya dicho el médico que nos sale el colesterol un poco alto, empecemos a preocuparnos o por lo menos a alertarnos para poder empezar a utilizar las medidas preventivas. ¿Existe algún tipo de alternativa, aparte de la comida sana y el deporte, para paliar este síndrome metabólico? Lo primero es que ahora la gente tiene más cultura de salud, podemos empezar a cuidarnos antes, pero yo creo que la base fundamental, aunque hay tratamientos farmacológicos que son buenos, la base fundamental es que tengamos un estilo de vida sano. ¿Qué quiere decir eso? Que comamos la dieta la dieta nuestra de toda la vida, que es la dieta mediterránea, con frutas, verduras frescas, pescado, más pescado que carne, y si es carne, nuestro maravilloso cerdo ibérico, ternasco, pero limitarlo a 2 veces a la semana. Y sobre todo, que nos movamos más. No nos movemos nada, ese es el principal problema, somos muy sedentarios. Hemos pasado de una época en la que nos movíamos, cazábamos, la comida nos costaba un esfuerzo físico grande, el gasto calórico era muy alto, a un momento en el que no hacemos prácticamente nada. Hacemos la compra por internet, prácticamente no hacemos ejercicio. Vamos en coche a todas partes y aunque disminuyamos un poquito la comida, realmente es que el gasto es 0. ¿Existen profesiones con más riesgo que otras en cuanto a padecer enfermedades cardiovasculares? Sí, por supuesto. Y lo que hemos visto en nuestros estudios, por ejemplo, es que en trabajadores manuales eran los que tenían una situación metabólica mucho peor que los trabajadores, incluso que los ejecutivos, en el sentido de que eran más obesos, tenían más hipertensión, tenían la glucemia más alta, tenían más colesterol, los trabajadores manuales. Si a eso sumas trabajos en los que tienen mayor estrés, pues entonces desde luego en esas profesiones lo tienes peor. Bueno, y cuando el corazón se para, ¿existe siempre alguna causa? O sea, ¿la muerte natural ha desaparecido como concepto dentro de la medicina?
Bueno, el problema es que no lo sabemos diagnosticar, pero el corazón siempre se para por algo. Lo que pasa también es que, por ejemplo, en la mortalidad por infarto, la mitad de los casos, muchos de los casos no llegan al hospital, mueren por la calle. Entonces, no les hacemos las pruebas para saber exactamente de qué han muerto. Bueno, por otro lado, ¿cómo afecta nuestra vida emocional a nuestro organismo? ¿Existe una relación directa entre salud y problemas sentimentales? Sí. Ha sido muy difícil demostrar el campo de las emociones con el campo de la medicina tradicional, pero hemos visto, desde luego, en los últimos años que el hecho de estar deprimido, ser muy nervioso, el estrés que llamamos, desde luego es un factor de riesgo con muchas veces una carga muy importante o a veces tan importante como la tensión arterial o el tabaquismo. Y además en todos los países, en los países subdesarrollados y en los países más desarrollados, es algo homogéneo. El hecho también de tener una personalidad que lo introvertida, todo lo guarda, también es un factor de riesgo. Bueno, ¿qué se entiende por estrés? ¿Nos referimos más bien a algo relacionado con ansiedad, con prisa por no llegar? De no llegar, y sobre todo en el trabajo lo que se relaciona mucho con las enfermedades cardiovasculares es que tú tengas unas expectativas que no se cumplan en el trabajo. Porque hay gente que los trabajos estresantes los lleva muy bien, pero sin embargo otras personas que esperan mucho más, que se sienten defraudados, esas son las personas que tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Pues muchas gracias, Montserrat, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Vida sana es lo que recomienda la cardióloga y desde luego no es para tomarse a la ligera sus consejos. 125.000 personas mueren cada año en España a consecuencia de un infarto. Nos despedimos ya. Hasta aquí ha llegado nuestro primer programa de Tecnópolis. La próxima semana les esperamos en esta ventana al siglo XXI para conocer con detalle todo lo relacionado con las ciencias y las nuevas tecnologías. Recuerden, el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí en Aragón Televisión. Televisores, lavadoras o lámparas son algunos de los electrodomésticos que utilizamos a diario en nuestros hogares. Pero, ¿qué fuentes de energía alimentan todos estos aparatos? Una de ellas es la térmica, un recurso que fabricamos en Aragón. Hasta un 50% de la que producimos es exportada al resto del país. De esta energía y otros muchos temas trataremos en los próximos minutos. Comenzamos. Tecnópolis ha estado en Andorra para conocer el funcionamiento de la central térmica. La energía que produce despierta tantas simpatías como opiniones en contra. También nos hemos dado una vuelta por Innovate, una feria donde se han presentado las últimas creaciones tecnológicas. Para hablar de energía térmica, contamos en el plató con Antonio Valero, director del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la energía térmica? Pues la energía térmica es una energía a la cual estamos todos acostumbrados a ver. En el fondo no es más que la combustión, es decir, quemar un combustible fósil, sea carbón, sea gas o sea petróleo, o bien sea biomasa, es decir, la leña. Entonces, en ese proceso de combustión producimos un calor. Ese calor lo podemos utilizar bien para producir energía térmica, es decir, para calentarnos directamente, o bien para calentar algo que va a producir a su vez energía eléctrica. Conociendo ya el concepto de energía térmica, vamos ya con